Encantado nuevamente de estar en sus hogares. Gracias por invitarnos a participar en sus familias con estos temas que estamos tratando sobre la paternidad, sobre la familia, sobre el matrimonio y que hemos titulado Herencia de Jehová. Hoy día vamos a tratar el tema de tal palo, tal astilla. Vamos a preguntarnos cómo perder hijos sin esfuerzo. Vamos a hablar del modelo Salomón. Cuenta una historia que un hombre mandó a su hijo adolescente, le dijo: hijo, durante esta tarde, antes de venirte a la casa, pasa por favor donde el mecánico y dale cierta instrucción. Así que el hijo dice: sí, papá, no hay problema, yo voy. Y el hijo partió. Y en la tarde, cuando ya tenían que él volver, pasó al mecánico para retirar el vehículo. Y el mecánico dice: pero no me mandó lo que usted... Ay, pero si yo mandé a mi hijo temprano. No, mi hijo no vino. Qué raro, me dice, si yo mandé a mi hijo. Se arregló el asunto, él tomó el vehículo y partió. Y a unas pocas cuadras encontró al hijo. Y le dijo: hijo, ¿fuiste al mecánico? Sí, papá, sí fui. ¿Estás seguro? Sí, papá, yo fui. ¿Puedes repetirlo de nuevo? Sí, papá. Tú me mandaste y yo fui. Entonces el padre le dijo: qué lástima, hijo, que me mientas, porque yo vengo llegando desde el mecánico. Y ahí el hijo bajó la cabeza y no tuvo nada que decir, porque se dio cuenta de que el padre lo había sorprendido la mentira. Las mentiras tienen piernas cortas y tarde o temprano se descubren. Pero el padre hizo algo, y eso es lo que me llama la atención de esta historia. El hijo, ya adolescente, manejaba. Le dijo: hijo, súbete, vas a tomar el vehículo y vas a llevar el vehículo hasta la casa. ¿Y tú qué vas a hacer, papá? Voy a caminar, hijo. ¿Y dónde vas a caminar? Voy a caminar delante de tuyo en el vehículo. ¿Cómo que vas a caminar? Sí, voy a caminar. Pero papá, sí. ¿Pero por qué vas a caminar? ¿Por qué no te subes nada? Porque quiero caminar. ¿Y por qué vas a caminar? Porque quiero reflexionar, hijo, desde aquí hasta la casa, en qué he hecho yo para que tú te conviertas en un mentiroso. Y quiero pensar y quiero reflexionar porque algo habré hecho yo para que tú te convirtieras en mentiroso. Así que el hijo se puso detrás del volante y el hombre empezó a caminar. Y caminó y caminó. Y el hijo iba lentamente al mismo ritmo de él. Y el hijo le rogaba y le decía: papá, súbete, si ya entendí, ya aprendí. No, hijo, todavía me queda camino. Eran 6 kilómetros hasta su casa y él caminó. Y el hijo fue detrás. ¿Ustedes creen que el hijo olvidó la lección? No. Pero para mí me da una gran lección. Ese padre, en vez de acusar a su hijo, empezó a pensar: ¿qué hice yo? Muchas veces nos cuesta entender que los hijos son un reflejo de la vida de sus padres. La idea que queremos presentar en esta reflexión es que los hijos de alguna manera van a reflejar lo que los padres han hecho o han dejado de ser. Hay una historia en la Biblia. Nosotros nos concentramos en una parte de la historia, como solemos hacer, y nos olvidamos de una gran parte de la historia de este hombre. Es conocido como el hombre más sabio del mundo, Salomón. Fue impuesto en el trono de Israel por las intrigas de su madre. Comenzó su reinado, lamentablemente, asesinando a 2 de sus adversarios. Fue el primer rey de la dinastía de David. Ahora, en algún momento, Dios se acerca a Salomón y le dice Dios simplemente, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5, pídeme todo lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón, siendo un joven, impetuoso, pero en cierto modo, dándose cuenta de la tremenda carga que tenía que llevar, solamente le pide a Dios una cosa. Y le dice: Dios, por favor, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Y Dios le dice: por haberme pedido sabiduría, no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar mucho más. Y ahí tenemos a un Salomón que se convierte en uno de los hombres más sabios de su tiempo durante un tiempo. En ese tiempo se convierte en un mecenas de la cultura, en alguien que apoya a los artistas, en alguien que apoya a la ciencia. El periodo de Salomón es recordado como el reinado más próspero de Israel.
lleva a cabo obras monumentales. Llenó, sin embargo, al pueblo de impuestos para poder construir esas obras monumentales. Su fuerte fue el comercio. Fue un hombre muy hábil. Extendió las fronteras comerciales de Israel y enriqueció al pueblo. Monopolizó las rutas comerciales. Fue rico, pero ahí empezó a mostrar un poco de debilidad porque no así el pueblo, no recibió la misma prosperidad. Fue un rey pacífico, porque no era tonto, porque se dio cuenta que para que pudiera prosperar el negocio, para que pudiera prosperar el comercio en Israel, tenía que estar en paz con los pueblos aledaños. Pero cometió un error garrafal que le costó el resto de tranquilidad para su vida. Siguiendo la usanza de los pueblos paganos, comenzó a unirse, a hacer alianzas políticas con pueblos paganos que no eran pueblos que adoraban a Dios. ¿Y cómo selló estas alianzas? Con matrimonios de conveniencia, matrimonios arreglados para sellar estas alianzas. Introdujo con estas alianzas a Israel en las religiones paganas y con eso trajo una gran devastación moral para su pueblo. Ahora, es interesante que en el relato bíblico raramente se menciona a la familia de Salomón. Solo se menciona a las esposas en forma genérica y solo a una de ellas por nombre. Ahora, esto no es casual. De pronto nos parecen que algunas cosas son casuales, pero no lo es. Siguiendo una costumbre muy antigua, los redactores de la historia solamente consignaban en la historia a quienes eran dignos de ser recordados. Y cuando alguien obraba muy mal, nunca se lo recordaba ni siquiera por nombre. Salomón tuvo cientos de hijos, así literalmente, cientos de hijos. Y en ese contexto, ya en el momento más difícil de su vida, cuando está a punto de morir, hace su aparición de manera inesperada uno de sus hijos, Roboam. Roboam nació en el momento de mayor prosperidad de Salomón. Cuando asume como rey en reemplazo de su padre, tiene 41 años. Vivió siempre en la prosperidad y en la riqueza que ofrecía el palacio. Sus primeras decisiones, lamentablemente, mostraron el tipo de vinculación que tenía con su padre y todo lo malo que había aprendido de su padre. Vinieron los ancianos del pueblo y le dijeron: queremos darte un consejo. Si quieres que este pueblo te siga, si quieres que este pueblo sea obediente, si quieres que este pueblo sea leal a ti, entonces haz algo que tu padre no quiso hacer. Rebaja los impuestos. Los impuestos que tu padre puso para construir las construcciones han sido muy largos, muy pesados. Rebájalos y te vas a ganar el aprecio de tu pueblo. Roboam dijo: lo voy a pensar. Pero al otro día llamó a sus amigos, a los mismos incultos, a los mismos individuos que habían crecido como él, en un lugar próspero y sin padecer necesidad nunca, y les preguntó: ¿qué creen ustedes que tengo que hacer? Los ancianos me recomendaron tal cosa. Y los amigos le dijeron: ¿qué les va a hacer caso a los ancianos? No, haz todo lo contrario. Endurece más los impuestos. Haz que este pueblo entienda quién manda acá, que mandas tú. Y Roboam, con toda su falta de transparencia, decidió hacer lo que sus amigos inexpertos que él dijeron. Y ustedes saben el resto de la historia. El pueblo de Israel se dividió y los que se quedaron le dijeron: nos quedamos no por ti, sino por el recuerdo de tu padre, de tu abuelo, David. Pero fue devastador y todo lo que vivió Roboam fue devastador. Ahora hay algunas lecciones que aprender de acá. En primer lugar, la sabiduría no tiene mucho que ver con la inteligencia. La sabiduría es un don que Dios otorga. Sin embargo, no permanece para siempre. Podemos ser sabios, pero vamos a llegar a ser necios si no hacemos lo correcto. Salomón fue sabio
siempre y cuando hizo lo correcto. Cuando comenzó a tomar malas decisiones, empezó a convertirse en una persona necia. Ahora, ¿cómo se llega a ser necio? Porque la necedad no se hereda. ¿Cómo una persona se convierte en necio? Si uno lee la historia de Salomón, uno sabe y entiende que Salomón fue sabio, no por una sabiduría que él tenía, sino por una sabiduría que Dios le otorgó. Por lo tanto, se llega a ser necio cuando las personas se alejan de Dios. Dios es la fuente de sabiduría. Mientras tú y yo nos mantengamos unidos a Dios, que es la fuente de la sabiduría, entonces nosotros nos mantendremos sabios. Sin embargo, este alejamiento de Dios de Salomón no fue de la noche a la mañana. Fue una apostasía gradual. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y la bendición divina y cada vez más en su propia fuerza. Cada vez más empezó a creer con arrogancia que la sabiduría era de él, no era de Dios. Hay una ilustración que siempre me ha llamado la atención. Dicen que hay una sola construcción humana que se puede ver desde la luna. Y es la construcción que vieron los primeros que fueron a la luna. La Gran Muralla China. Y los que han visto la Gran Muralla China o los que han estudiado sobre la Gran Muralla China, por lo menos la más popular porque hubieron varias murallas, ustedes saben que es una muralla que atraviesa cerros y montañas durante miles de kilómetros y que fue construida en una dinastía china y duró muchos años su construcción. Y fue planeada con el propósito de impedir que las fuerzas extranjeras invadieran China. La ironía es que la Gran Muralla China finalmente no sirvió. Y la razón por la cual no sirvió es que los guardias de las puertas de la Gran Muralla China varias veces fueron sobornados y abrieron las puertas. Y las hordas extranjeras entraron a China. ¿Cuál es la lección? Nosotros podemos hacer una gran alarde de cosas, pero si no nos cuidamos de las cosas pequeñas, vamos a abrir la puerta para que entren a nuestra vida situaciones que vamos a lamentar, así como los guardias que abrieron las puertas y dejaron entrar. Nosotros podemos dejar entrar a nuestros hogares influencias, podemos tomar decisiones que finalmente terminen afectándonos y abrir las puertas de nuestro hogar para que finalmente terminemos en una situación tan difícil como la que le ocurrió a Salomón. Otra forma de convertirnos en necios, ¿qué hizo Salomón? Desobedecer las órdenes claras de Dios. Dios había dicho con toda claridad, no os unáis en yugo desigual. Dios le había advertido en tiempos de Moisés que nunca un hijo de Israel debía buscar una mujer que no fuera israelita. Y Salomón, con toda la supuesta sabiduría que tenía, hizo exactamente lo contrario. Una tercera forma de convertirse en necio es convertirse en sabio en su propia opinión. En otras palabras, no escuchar a nadie, no escuchar ningún consejo y creer que tú tienes la última respuesta en todo. Salomón empezó a creer que nadie podía enseñar, nadie podía darle lecciones, era el más sabio, ¿quién le iba a enseñar a él? Ahora, hay una otra lección que es mucho más dolorosa. Los hijos no llegan a ser lo que son por casualidad. Ningún hijo toma las decisiones que toma de la noche a la mañana por casualidad. Yo creo firmemente que las famosas ovejas negras no son casuales. Es porque los padres hemos dejado de hacer o hemos hecho algo que finalmente ha provocado que nuestros hijos tomen malas decisiones. Ahora, con las famosas ovejas negras de nuestros hogares, con hijos que toman malas decisiones, tendemos a conformarnos. Hay muchos que creen de una manera determinista o un poco conformista que toda familia tiene que tener necesariamente una oveja descarriada. Pero nos cuesta admitir nuestra responsabilidad, ya sea por omisión o por transgresión. Nos cuesta entender que los padres, de una forma u otra, condicionamos las decisiones de nuestros hijos por las cosas que nosotros vamos haciendo y de la manera que vamos haciendo. Los hijos son por algo que hacemos o dejamos de hacer. Los hijos nos imitan. ¿Cuánta responsabilidad tiene Salomón en las malas decisiones que tuvo Roboam y que tomaron también sus generaciones? Porque podemos hablar de los hijos de Roboam y podemos hablar de toda una generación que fue tomando malas decisiones.
La Biblia dice en Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lamentablemente, el que escribió esto no siguió su propio consejo. El que escribió esto fue Salomón. No fue un padre adecuado. No instruyó a sus hijos en el momento que tenía que hacerlo. ¿A qué se dedicó? Se dedicó a la prosperidad. Y dejó a sus hijos y a su familia a un lado. Dejó a sus hijos y a su familia en un lugar secundario. Y de esa forma sus hijos empezaron a cometer error tras error. Salomón se convirtió en esclavo de sus propias pasiones. Y sus hijos vieron e imitaron su apostasía. Salomón tristemente dijo una cosa e hizo algo diferente. Y sus hijos siguieron el ejemplo. Y fueron obedientes al modelo que su padre les mostró. Porque hicieron exactamente lo que sus padres hizo. Hace muchos años atrás visité a un familiar en una ciudad en Chile. Y el familiar, apenas llegué a su casa, me dijo: Miguel Ángel, qué bueno que llegaste, necesito un pastor, acompáñame, hay un amigo mío que su padre se está muriendo, acompáñame. Y yo le pregunté: ¿y esa persona es cristiana? No, no tengo idea, yo creo que me acompañe. Así que fui, no muy convencido, pero fui. Cuando llegué a ese hogar me encontré con un cuadro parecido al que hay cuando la gente sabe que se está muriendo alguien. La gente actúa en silencio, no hay música, está la televisión apagada. Y sin mediar muchas palabras me presentaron y me empujaron hacia una habitación donde habían 2 camas y había un anciano recostado. Cerraron la puerta y me dejaron solo. Me senté en la cama frente al anciano, mientras el anciano estaba con los ojos cerrados, dormido. Y me puse a preguntar, y me pregunté para mí mismo: ¿qué estoy haciendo aquí? No sé quién es esta persona, no sé quiénes son los que están afuera. Y estaba cavilando en eso cuando de pronto abrió los ojos el hombre e hizo una pregunta que es la última pregunta que se me habría ocurrido hacer, pero uno de pronto hace preguntas que cuando lo piensa bien dice: ¿cómo se puede ocurrir haber hecho una pregunta así? Y le pregunté al anciano: Señor, le dije, ¿usted sabe que se está muriendo? Y el viejito sonrió y me dijo: sí, me dice, y en esta casa el único que lo sabe soy yo. Y yo me sonreí y nos pusimos a hablar, y al poco hablar descubrí que estaba ante la presencia de un hermano cristiano, evangélico, fervoroso. Y hablamos, y me contó, y me dice: ¿sabes por qué están tan preocupados? Y lo decía todo muy calmado, muy con la voz apenas se le oía porque le costaba mucho hablar. Me dijo: ¿sabes por qué están tan preocupados? Porque me estoy muriendo. No es por mí, me dice. Yo tengo un fondo. Y ellos no saben cómo hice el testamento. Y por eso están tan preocupados. Entonces yo le hice una pregunta y le dije: mire, usted se va a morir, pero yo todavía quedo vivo. ¿Qué consejo me da usted a mí? Y el hombre me tomó la mano, una mano huesuda, me acuerdo, una mano muy delgada, y me dijo: no cometas el error que yo cometí. Yo me preocupé de construir, me preocupé de acumular, me preocupé de todo, pero no me preocupé de darle los valores más importantes a mis hijos. Y cuando quise dárselos ya era muy tarde. No olvides que los hijos tienen un momento. Y yo he atesorado esa lección en mi corazón con mucho dolor y con mucho cariño también. Dolor por ese hombre que mientras me decía eso lloraba, y con cariño porque fue el consejo de un moribundo. Qué lástima que algunos no aprenden. Que no sea el momento de nuestra despedida el tener que recordar que hay algunas cosas que no hemos hecho bien. Fíjense que cuando Salomón se dio cuenta que había obrado mal, se arrepintió. Y no hay duda que el arrepentimiento de Salomón fue sincero. Salomón se arrepintió de todo corazón. Los últimos años de Salomón fueron muy distintos a las necedades que cometió. Pero el arrepentimiento, aunque fue sincero, no eliminó el daño que ya había hecho al obrar mal. No pudo ser deshecho el daño. Tú puedes cometer errores,
pero no puedes borrar con el codo lo que has hecho. No puedes, porque te van a perseguir las consecuencias de lo que has hecho. Muchos hijos pródigos llegan a ser hijos pródigos debido a la complacencia que hay en el hogar, debido a que sus padres no han sido hacedores de la palabra, porque sus padres han dicho algo y han hecho otra cosa. Qué extraordinario leer los proverbios de Salomón. Yo me gozo al leer los proverbios de Salomón, pero siempre tengo ese dejo de tristeza y de melancolía de pensar que fueron escritos por un hombre que no hizo lo que él aconsejó, que hizo todo lo contrario de los consejos que dio. Nosotros tenemos que aprender a ser consecuentes. ¿Quieres que tus hijos triunfen? ¿Quieres que tus hijos les vaya bien? ¿Quieres que tus hijos sean prósperos? Sé consecuente. Di una cosa y haz lo mismo que dice, porque de otra manera tus hijos van a cometer graves errores. ¿Qué debes hacer? Durante estos días hemos repetido en forma constante, Dios debe ser primero en todo. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. Debe ser el que obre y que te dirija en tu vida. Ahora, los padres, para poder guiar a sus hijos, tienen que comprender en primer lugar cuál es el camino por el cual deben andar los niños. Tú no puedes guiar a tus hijos si tú no estás aprendiendo y no has sabido qué camino tienen que seguir. Es imposible guiar a los hijos en el camino del Señor si tú no estás en el camino del Señor. Es imposible que tus hijos aprendan lecciones del amor de Dios, de la obediencia a Dios, si tú no expresas lo mismo en relación con Dios, porque el modelo eres tú. Por lo tanto, el modelo parte por ti. Ahora, en segundo lugar, los padres, la madre y el padre deben amarse de tal modo que provean un hogar de paz. En hogares donde reina la paz, en hogares donde hay armonía, es muy difícil que los hijos cometan errores. Es muy difícil que los hijos se atrevan a hacer algo que los padres no le han dicho, porque entienden que los padres le han dado todo, le han dado un hogar feliz, un hogar de paz. En tercer lugar, los principios que se enseñan deben ser consecuentes. No sigas el modelo de Salomón. El modelo de Salomón no es para seguirlo, es para aprender una lección. Salomón dijo cosas extraordinariamente sabias, dijo cosas extraordinariamente inteligentes, dijo proverbios y enseñó lecciones que son extraordinarias. Pero él hizo lo contrario de lo que enseñó. No sigas ese modelo. Aprende a seguir, a ser consecuente. Lo que tú dices es lo que tienes que hacer. Si tú eres consecuente, tus hijos van a aprender. Hubo 4 momentos en la vida de Salomón, 4 etapas en la vida de Salomón. La primera etapa es la etapa de la total dependencia, y es cuando fue más próspero. Es la etapa donde Salomón estuvo dependiendo día a día, momento a momento de Dios, y es el momento cuando le fue bien. Pero luego vino la etapa de la ambigüedad, la etapa de la decadencia, la etapa cuando paulatinamente empezó a apartarse de Dios. Fue sutil, pero fue efectivo. Y luego viene la tercera etapa, donde finalmente tocó el polvo, donde finalmente Salomón se apostató. Fue el momento de la perdición, el momento donde no es el Salomón sabio, es el Salomón necio. Y viene la cuarta etapa, la etapa del arrepentimiento, la etapa triste, de la tristeza y el horror, de entender de lo que había hecho y el efecto que había provocado en sus hijos. Salomón escribió: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenía la teoría, pero falló en la práctica. Él escribió ese salmo. Ustedes leen la introducción del salmo, dice salmo producido o escrito por Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué triste que Salomón no siguió su propio consejo. Los hijos siguen modelos. Aunque Roboam actuó mal, siempre hay esperanza. Debemos aprender a confiar en Dios antes que en nosotros mismos. Debemos aprender a creer que siempre hay esperanza. Los hijos deben aprender a vivir de tal modo que imiten a sus padres en lo bueno. Tenemos el ejemplo de Asa, hijo de Roboam. Y Asa pudo hacer cosas diferentes a su padre. Así que tenemos esperanza. Pueden ustedes guiar y orientar. Ahora, una última palabra. ¿Qué tal si ya me equivoqué? ¿Qué tal si cometí errores? ¿Qué tal si me aparté y ahora quiero volver y ya le he hecho daño a mis hijos?
En primer lugar, parte pidiéndole perdón a tus hijos y diciéndole a tus hijos, me equivoqué, cometí un error, perdónenme, quiero enmendarlo. Y en segundo lugar, busca al Señor. Haz las cosas, en este periodo, haz las cosas bien. No hay garantía de que tus hijos van a volver, pero aún los hijos pródigos a veces vuelven. Y puedes confiar en que si haces las cosas bien, vas a existir la posibilidad de que puedan tus hijos volver porque te ven a ti cambiado, porque ven que tú eres diferente. Querido padre, querida madre que me está escuchando, los ejemplos que aparecen en la Biblia están escritos para que nosotros aprendamos lecciones. Y aquí hay una gran lección, una triste lección, pero es una gran lección. Salomón es un ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer. Salomón fue considerado el hombre más sabio de la tierra. Y lo fue, ciertamente, mientras estuvo ligado a Dios. Cuando se apartó de Dios se convirtió en el hombre más necio de la tierra. Pero lamentablemente con su necedad arrastró a toda su familia, a todos sus hijos. No hay recuerdos de un hijo sabio de Salomón. No hay recuerdo. No se saben los nombres de los hijos porque la historia lo ocultó. Y del único que sabemos su nombre, sabemos por vergüenza que cometió errores garrafales que provocaron la división de todo un pueblo. Quiera Dios guiarnos, queridos oyentes, a ustedes y a mí, para que seamos mujeres y varones, que seamos consecuentes, que seamos coherentes, que tengamos un mismo mensaje y una misma vida, que el mensaje que transmitamos sea el mensaje que vivimos. Y eso lo van a ver nuestros hijos, y nuestros hijos van a estar dispuestos a seguir ese modelo. Que Dios nos bendiga, que su poder y su gracia nos acompañen para traer paz a nuestros hogares, y que en nuestros hogares los hijos sigan el modelo adecuado que sus padres les han entregado. Que Dios esté con ustedes.